Muy buenas noches, compañeros, y muy buenas noches, docente de Paguay, Valladares, Washington Javier. El tema que nos ha tocado hoy es sobre el capitalismo y la etapa empresarial de la información. Los integrantes son Caterine Borbor, Tatiana Zamora, Yoshio Zambrano y mi persona, que es Romulo Bermeo. Mi compañera empezará dando la exposición, que es Caterine Borbor, sobre el capitalismo. El capitalismo. El capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de reproducción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. Efectos conceptuales es la posición económico-social contraria al socialismo. Un sistema capitalista se basa principalmente en que la titularidad de los recursos productivos son de carácter privado, es decir, deben pertenecer a las personas y no a una organización como el Estado, dado a que el objetivo de la economía es estudiar de la mejor forma para satisfacer las necesidades humanas, con los recursos limitados que disponemos. El capitalismo considera que el mercado es el mejor mecanismo para llevar a cabo. Por ello, cree que es necesario promover la propiedad privada y la competencia. El origen del social. Los mercaderes como comercio existen desde que nace la civilización. El capitalismo, como sistema económico, no apareció hasta el siglo XIII en Europa, sustituyendo el feudalismo. Entonces, el trabajo era una obligación derivada de vínculos de servidumbre señorial, de la propiedad de esclavos o como obligación sociomoral de uno mismo hacia su comunidad. El capitalismo surgió para proponer el trabajo a cambio del capital, de sueldos, en vez de servidumbre o esclavitud. Muchos historiadores sitúan el origen del capitalismo un poco más antes, en las pequeñas ciudades comerciales de Europa, como las de la Liga Hanseática. El camino hacia el capitalismo es a partir del siglo XIII. Fue allanado gracias a la filosofía del Renacimiento y de la Reforma, los movimientos que facilitaron la aparición de los modernos estados nacionales. Del mismo modo, las expediciones de los siglos XV y XVI fomentaron el comercio, sobre todo tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, como resultado del siglo XV y del siglo XVIII. El capitalismo dio lugar a una nueva forma de comerciar, denominada mercantilismo, que alcanzó su máximo desarrollo en Inglaterra, Francia, en la que el gobierno ejercía como control de producción y el consumo. Gracias. Consolidación del capitalismo. ¿Qué es la consolidación del capitalismo? Los cambios experimentados después de la Revolución Industrial unida al predominio burgués consolidan que el capitalismo y el liberalismo, al menos en las sociedades occidentales. En el desarrollo de la economía capitalista en los años centrales del siglo XIX se distinguen en dos fases. En 1849 se caracteriza por un progreso lento y unas circunstancias desfavorables monetarias, que carecía de un escaso desarrollo en los transportes y persistencia del proteccionismo. En la segunda etapa, pese a que la anterior continuó, el progreso económico experimentará una fase de aceleración y crecimiento. En definitiva, se trata que la consolidación y la expansión de la economía capitalista en menos de 1872, que en la depresión será superada más tarde con una nueva reestructura del sistema, que se dará lugar llamada en la segunda revolución industrial o fase neotécnica. La historia. Fue en Inglaterra donde durante el siglo XVII se produjeron cambios económicos, políticos y sociales que transportaron la organización feudal o la Edad Media y prepararon las condiciones para la consolidación del capitalismo. La continua expansión de los mercados y comercios produjeron cambios en la producción agrícola inglesa. Hasta que el momento la agricultura tenía como fin lograr la subsistencia en los cambios más en las innovaciones técnicas. La producción agrícola aumentó. De este modo se obtenía un excedente para la comercialización. Los terratenientes ingleses, para obtener más beneficios, cercaron sus tierras. Esto les permitió hacer la comercialización de sus productos, un negocio rentable.
pero muchos campesinos sin tanta suerte se quedaron sin tierras y sin herramientas, convirtiéndose en asalariados, ya que la mayoría emigra a la ciudad para encontrar en las fábricas un trabajo. Los principios básicos de la consolidación capitalista son: uno, que es la defensa de los derechos individuales, que es la propiedad privada de capital y de medios productivos. La otra sería la libertad de la empresa, que mediante la cual es posible llevar a cabo proyectos empresariales o ponerles fin. También el mercado competitivo, en lo cual supone que el precio del intercambio se da por la interacción de oferta y demanda con la menor injerencia posible del Estado. En el mercado, los múltiples opciones y alternativas de productos entre los cuales los individuos tienen una posibilidad de escoger. Los factores que permiten el desarrollo de la consolidación del capitalismo, que sería la agricultura y la industria. En la agricultura, las mejoras afectaron a la productividad y eran por la utilización de maquinaria y la de abonos. La aplicación de máquina de vapor para mover el arado se produjo en el sistema Smith y Howard. Otro sistema es el de John Fowler, que eran pequeñas locomotoras que tiraban en los arados de las cosechadoras de Micorny Detan de 1860. Para ser rentables debían de utilizarse en grandes extensiones o utilizarlos en cooperativas, como en Alemania desde 1873, donde se utilizaron mucho en Estados Unidos, en las grandes extensiones de cultivo. También la utilización de abonos permitía al agricultor no ser esclavo de las tierras agotadas. Así empezó a incrementarse el comercio del guano, donde en Gran Bretaña se compraba 300.000 toneladas de guano en 1847. En la industria, conseguir acero fue el descubrimiento más importante de la metalurgia, que en 1856 Bessemer con su convertidor lo conseguía, mientras que en 1864 los hermanos Siemens inventaban el horno silicio. Y entre 1850 y 1870 la producción de acero aumentaba y destacaba Estados Unidos, donde se empezaron a construir puentes, edificios y también más tarde automóviles. La industria química empezó asociada a la textil, con colorantes para tejidos, donde de pronto fueron artificiales, como la tintura como anilina de Perkin, que data de 1856. También otros inventos al margen de la textil fueron la nitroglicerina, que en 1864 también llegó la dinamita, fruto de las investigaciones de Bovell. En 1865 la belga Solvay, que descubrió el proceso de fabricación de la sosa, o lo que siguieron otros descubrimientos. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. El tema que me ha tocado exponer son medios audiovisuales. Los medios audiovisuales de comunicación están compuestos por medios, como lo dice audiovisuales, para ver y para escuchar. Entre ellos tenemos características. Las características son, es un conjunto de sistemas de comunicación multisensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos sirve tanto para el nivel educativo, tanto para teatro, para cine, etcétera, para todo lo que encierra visual, música, teatro, baile, todo lo que vemos y todo lo que sabemos. Es un lenguaje sintético. ¿Por qué es un lenguaje sintético? Porque está relacionado tanto para pequeños, para grandes, para diversas maneras, por lo que es televisión, que lo vemos y lo escuchamos, lo que es la prensa escrita, que solamente la leemos. Entonces, eso es el lenguaje sintético. También tenemos medios de enseñanza que transmiten información. ¿Qué es esto? Por ejemplo, las pizarras eléctricas, los proyectores, todo lo que encierra el cine, porque también muchas veces dan teatros educativos. Entonces, eso es enseñanza, información. También tenemos medios de enseñanza que ayudan a la experimentación escolar. ¿Qué trata esto? Lo que ahora estamos viviendo, lo que son las páginas virtuales educativas, lo que es la red Zoom, lo que son las muchas páginas que claro hay educativas por el problema que estamos pasando, lo hemos hecho de esa manera. Entonces, esas son una de las características primordiales y principales de la comunicación audiovisual. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos. Entre ellos también tenemos los tipos audiovisuales, que son las cámaras fotográficas, las computadoras,
tenemos todo lo que son los medios que utilizan para los cines, para las grabaciones de novelas, de películas, etcétera. Entre ellos también tenemos ventajas y desventajas. Una de las ventajas que tenemos es que tienen un poder de atracción. ¿Por qué de atracción? Porque si vamos a un cine es porque nos va a gustar lo que van a interpretar ellos y lo vamos a ver. También mantienen el interés. ¿Por qué el interés? Porque ellos en lo que vayan a realizar o en lo que vayan a hacer, deben de tener un interés para que llame la atención de las personas, tanto visual como vista, ¿no? Para escucharlo y para verlo. Debe de gustarnos o debe de llamarnos la atención como tal. Favorecen el contraste y la comparación. ¿Por qué el contraste? Porque todo lo que ellos van a hacer debe de encerrar algo llamativo, algo que llame la atención tanto a los niños, a los adultos. ¿Por qué? Porque de eso se tratan los medios audiovisuales, no solamente por escuchar, porque por escuchar puede ser una música, puede ser una canción, puede ser un poema, etcétera, pero también lo vamos a ver. Entonces debe de haber un contraste de comparación entre las dos cosas. Y también tenemos las desventajas. Una de las desventajas no son universales. ¿Por qué no son universales? Porque muchas veces todas las programaciones que vemos no son transmitidas. Muchas veces en la televisión nacional, otras veces no permiten en las radios, otras veces no permiten por medio de cable. Entonces no son universales. No es una transmisión que dice, bueno, a nivel mundial se va a transmitir y por todos los medios. Entonces, por ese motivo, pues es una desventaja. Y otra desventaja también que tienen un alto costo de producción. ¿Por qué? Porque muchas veces las producciones son pagadas. Si nosotros queremos ver una película que nos guste o una serie bonita, pues muchas veces tenemos que pagarla para poder verla. Entonces, esa es una de las desventajas que nos ocasionan, pues, ¿no? Los medios audiovisuales. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es José Zambrano y me tocó hablar sobre la revolución industrial. Con el nombre de la revolución industrial se designa al conjunto de cambios económicos y tecnológicos que transformó la sociedad agraria y artesanal del antiguo régimen de la moderna sociedad industrial. Estamos hablando, dotados de una dinámica de crecimiento económico sostenida, aunque el hombre ha gobernado la naturaleza y ha fabricado objetos desde la lejanía antigua, la producción industrial propiamente dicha, es decir, las fábricas, las grandes fábricas a gran escala de bienes mediante máquinas movidas por energía inanimadas, no comenzó hasta mediados del siglo XVIII en Inglaterra, muy importante, marcó el inicio de la revolución industrial de lo que estamos hablando. Desde entonces la industria ha evolucionado enormemente. Fue un paso muy importante para lo que es la industria y todo lo que son las fábricas. Y la perspectiva temporal ha permitido a los historiadores señalar en su desarrollo distintas fases, para cuyas acotaciones suele emplearse, entre otros criterios, el predominio de ciertas fuentes de energía, materias primas o sectores industriales. Se han propuesto diversas personalizaciones de la industrialización de los países capitalistas más desarrollados, esencialmente de los europeos occidentales y de la América anglosajona. Aunque algunos autores han acuñado para tiempos recientes expresiones como tercera revolución industrial e incluso cuarta, únicamente las etapas dominadas, primera revolución industrial, que ya la conocemos, o revolución industrial a secas, y segunda revolución industrial, gozan del favor casi unánime de las especialistas, que son especialistas de esta gran parte de la historia. La primera revolución industrial abarca aproximadamente desde el siglo XVIII, o sea, desde el siglo XVIII hasta 1870, mientras que las transformaciones de la segunda revolución industrial se produjeron principalmente entre la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de entre el año 1914 hasta 1918, aunque el primer periodo comprende un fenómeno primordialmente británico, o sea, de Inglaterra. Su éxito se propagó rápidamente a parte del continente europeo. Fue un boom en ese tiempo de la historia en el continente europeo, por lo que por extensiones se denomina también revolución industrial general, así se le puso al tema, a los diversos procesos nacionales e industrialización iniciados más tardías en otros países. También hablamos que se califica de revolución lo que parece tranquilamente un avance o una sorpresa cuando se tiene en cuenta que los medios de subsistencia
y de estructuras económicas apenas habían experimentado cambios sustanciales del neolítico. De hecho, se ha hablado de la revolución neolítica para indicar la trascendencia que tuvo para el devenir de la humanidad a partir del 900 a.C., el 9000 a.C., perdón, el paso de una economía de la caza y de la recolección a una fundada de la agrícola y de la cría de ganados, que ya sabemos que en ese tiempo se daba, con consecuencias lentamente verificadas, pero importantísimas, aumentando y sedentarizando la población, estableciendo de aldeas excedentes que impulsaban al trueque en ese tiempo y que aparecían de formas primitivas de organizaciones sociales a lo que hoy en día conocemos como la industria en sí. Esto es un poco de la exposición de todo lo que tenemos que hablar sobre la revolución industrial. Este fue un poco de la exposición de todo el tema que nos tocó hablar el día de hoy en la materia de historia. Espero que les haya gustado a ustedes, todos los que estén viendo el video. Y bueno, nos podemos despedir como grupo. Estamos hablando del curso C1 y estamos hablando del grupo 4 de historia. Muchas gracias.